Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para repasar juntos el estudio de la Biblia junto con la revista La Atalaya de febrero del 2024. Es el tercer artículo que estamos utilizando de esta revista. Lo que revisamos es lo que tiene que ver para esta semana del 22 al 28 de abril. En cuanto al tema de este estudio es ¿qué aprendemos del ejemplo de los nazareos? Recuerde que es el artículo de estudio número 7. Y el texto central de este estudio es de Números, capítulo 6, versículo 8. Mientras dure su nazareato, él es santo para Jehová. En cuanto al tema, o lo que llamamos también el resumen, ¿cómo puede ayudarnos el ejemplo de los nazareos a ser valientes y a estar dispuestos a hacer sacrificios por Jehová? No se vaya a confundir con la palabra nazareno, que ese es la persona que nació en Nazaret. Aquí estamos hablando de los que hacían un voto a Jehová y se llaman nazareos. Tenemos pocos párrafos, así que vamos empezando a revisarlos. El párrafo 1, la pregunta es: ¿qué buena actitud han demostrado los siervos de Jehová a lo largo de la historia? A lo largo de la historia, muchos han hecho sacrificios por Jehová, demostrando que valoran la amistad con Él, tal como dice el Salmo 104, los versículos 33 y 34, que mientras uno viva, canta a Jehová, le canta alabanzas a Él para que nuestros pensamientos le sean agradables a Él. Veamos el párrafo 2, la parte A. ¿Quiénes eran los nazareos? Debemos leer Números, capítulo 6, versículo 1 y 2. Jehová siguió hablando con Moisés, le dijo: habla con los israelitas y diles: si un hombre o una mujer hace el voto especial de vivir como nazareo para Jehová. Volviendo a la pregunta 2, la parte A. ¿Quiénes eran los nazareos? Podemos ir entendiendo primero sabiendo lo que significa la palabra nazareo, y es singularizado, es decir, único, separado o dedicado. Y como hemos visto en el texto de número 6, la ley mosaica permitía que un hombre o también una mujer le hicieran votos especiales a Jehová para servirle como nazareo por el tiempo que esa persona desee. Veamos la parte B del párrafo 2. ¿Qué impulsaba a algunos israelitas a hacerse nazareo? Aunque claro, todos los siervos de Jehová aman profundamente a Jehová, pero ellos como que querían dar un poco más de sí mismos porque tenían las condiciones apropiadas. Así que su profundo amor que sentían por Jehová y su sincera gratitud por las bendiciones que habían recibido de parte de Él les impulsaba a hacer este voto como nazareos. Y aquí tenemos un breve recuadro sobre ciertos nazareos nombrados por Jehová directamente. Y a diferencia de los que escogían ser nazareos por un tiempo, estos como Sansón, Samuel y Juan el Bautista, que fueron nombrados por Jehová, eran nazareos para toda la vida. Pero como estamos viendo, vamos a observar solamente de los que escogían serlo. Párrafo 3. ¿En qué nos parecemos a los nazareos? Deja claro que la ley del Cristo reemplazó a la ley mosaica, por lo tanto, hoy día no es obligación hacer estos votos. Sin embargo, cuando le prometemos a Jehová dedicar nuestra vida a Él, nos parecemos a los nazareos, es decir, cuando hacemos nuestra dedicación, antes del bautismo. Porque queremos servir a Jehová con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, como dice Marcos 12:30. Y claro, para cumplir con este voto, con la voluntad de Jehová, debemos hacer sacrificios. Y al final del párrafo se pone Mateo 16:24, las palabras que Jesús mencionó fue: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo. Así que esta parte de este tema no solamente se va a referir a los nazareos como los que sirven de tiempo completo, sino que también se va a aplicar a cualquier siervo de Jehová
que hace sacrificios como lo menciona Mateo 16:24. Veamos el primer subtítulo. Estemos dispuestos a hacer sacrificios. Párrafo 4. Según Números capítulo 6, versículos 3 y 4, ¿qué sacrificio tenían que hacer los nazareos? Vamos a leer este texto. Debe abstenerse de vino y otras bebidas alcohólicas. No debe beber vinagre de vino ni vinagre de otras bebidas alcohólicas. No debe beber ninguna bebida hecha con uvas, ni comer uvas frescas, ni pasas. Mientras dure su nazariato, no debe comer nada que se saque de la vid, ni siquiera las uvas verdes, ni las pieles. Volviendo a la pregunta, decía, según Números 6, versículos 3 y 4, ¿qué sacrificio tenían que hacer los nazareos? Como bien vimos en el texto, no podían tomar alcohol hecho de ningún fruto, ni comer uvas o pasas. Estos eran alimentos comunes para las personas, pero para los nazareos ellos renunciaban de buena gana a disfrutar de estos productos que eran comunes para la época, eran parte del vivir diario. La nota que encontramos al final del párrafo 4 demuestra que, por lo general, parece que el voto que hacían los nazareos no implicaba realizar una tarea o un trabajo especial. Simplemente era una manera de vivir que ellos querían demostrarle a Jehová cuánto lo amaban. Párrafo 5. ¿Qué sacrificios decidieron hacer Madián y Marcela y por qué? La experiencia de estos hermanos encontramos en el sitio JW, bajo Experiencia de los Testigos de Jehová, elegimos una vida sencilla. Ahí se relata, como también lo dice el párrafo, que son hermanos de Colombia, un matrimonio de Colombia, que él tenía un buen trabajo, ganaba mucho dinero, tenía una bonita casa. Sin embargo, cuando escucharon en una asamblea sobre tener el ojo sencillo, decidieron reducir sus gastos, mudarse a un apartamento más pequeño y vendieron su carro y compraron una moto. Aunque no estaban obligados a hacer estos sacrificios, decidieron hacerlo para dedicar más tiempo a la predicación y están contentos con esa decisión. Para cuando salió este artículo, esta experiencia, llevaban ya 13 años sirviendo a Jehová y eran precursores especiales para ese momento. Será muy animador si leemos la experiencia completa de ellos. Párrafo 6. ¿Por qué hacemos sacrificios los cristianos hoy en día? Y también debemos ver la imagen. Está claro que Jehová no nos exige que hagamos estos sacrificios, pero aún así, muchos de nuestros hermanos están dispuestos a renunciar a una casa, a un buen trabajo o incluso a tener una mascota. Otros deciden no casarse o no tener hijos. Otros hermanos se mudan lejos de su familia para servir donde hay mayor necesidad. ¿De qué estamos seguros? De que Jehová valora mucho ese tipo de sacrificios, como lo indica Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y en la imagen que tenemos aquí se relaciona el hecho de que los nazareos, en conversaciones normales con los demás, veían que otros bebían de vino o cualquier otra bebida agradable y también comían uvas o pasas, pero ellos, debido a su voto, se abstenían de hacerlo. Es decir, trataban de llevar una vida diferente por un tiempo o el tiempo que ellos deseaban, con tal de demostrar cuán agradecidos estaban por Jehová. Veamos el siguiente subtítulo. Tengamos el valor de ser diferentes. Párrafo 7. ¿Por qué le podía resultar difícil a un nazareo cumplir su voto? Debemos ver Números capítulo 6, versículo 5, y también ver la imagen. El texto dice, mientras dure su voto de nazariato, no debe pasar navaja sobre su cabeza. Tiene que permanecer santo dejándose crecer el pelo de la cabeza hasta que se cumplan los días que debe estar separado para Jehová. Volviendo a la pregunta, ¿por qué le podía resultar difícil a un nazareo cumplir su voto? Es que llamaban la atención debido a que no se podían cortar el pelo. En eso consistía también parte de ese voto.
así que les podía crecer abundantemente. Bueno, si era mujer tal vez podía pasar un poco desapercibida, pero en el caso de un hombre no. Así que al tener el cabello muy largo, podrían ser objetos de atención de algunos que no los apoyaban. Por ejemplo, en la época de Amós, según el capítulo 2, versículo 12, no eran ni valorados ni respetados porque les daban de beber vino para que rompan su voto. Una falta de aprecio a estas personas. Y aquí en la imagen tenemos cómo ellos tenían una vida diferente y por supuesto llamaban la atención, como se ve aquí, como que un niño está siendo atraído por la apariencia de este nazareo con pelo largo, más de lo normal, y eso sin duda hacía que ellos sean totalmente valientes para poder mantenerse en esa situación a pesar de cómo ellos se veían o cómo eran tratados. Veamos el párrafo 8. ¿Qué le gustó de la experiencia de Benjamín? Él es un testigo de 10 años que vive en Noruega. En la escuela se pidió que cantaran una canción de apoyo a Ucrania y hasta vestido con los colores de la bandera de ese país. Él trató de mantenerse alejado para evitar esta situación, pero una maestra lo vio y lo llamó desde lejos. Y le dijo, ven aquí con nosotros, rápido, te estamos esperando. Sin duda, un niño de 10 años, siendo testigo aparentemente ya bautizado, necesitaba mucho valor para decirle lo que dijo. Y él sencillamente mencionó, yo soy neutral, no participo en celebraciones políticas. Es más, muchos testigos de Jehová están en la cárcel por no ir a la guerra. La maestra aceptó la explicación, pero los compañeros empezaron a preguntarle por qué no cantaba con ellos y dice que se puso tan nervioso que hasta le entraron ganas de llorar. Pero volvió a recobrar el ánimo y les dijo a los compañeros lo mismo que le había dicho la maestra. Menciona que más tarde les contó a sus padres que Jehová lo había ayudado a defender su fe. Bonito ejemplo sin duda, y qué valor con esa edad. Párrafo 9. ¿Cómo podemos alegrar el corazón de Jehová? Como los nazareos, siendo diferente a las demás personas, incluso a otros cristianos. La actitud y la conducta de las personas van de mal en peor, eso lo sabemos muy bien. Así que ser diferentes en el trabajo o en la escuela requiere ser valientes. Cuando vivimos de acuerdo a los principios bíblicos y predicamos las buenas noticias del reino a otros, alegramos el corazón de Jehová, como indica Proverbios 27:11 y Malaquías 3:18. Veamos el siguiente subtítulo. Pongamos a Jehová en primer lugar. Párrafo 10. ¿Por qué no era fácil para los nazareos obedecer el mandato de Números capítulo 6, versículos 6 y 7? El texto bíblico dice, no debe acercarse a un muerto mientras esté separado para Jehová. Aun si muriera su padre, su madre, su hermano o su hermana, él no debe contaminarse, ya que tiene sobre la cabeza la señal de su nazariato para su Dios. La pregunta decía, ¿por qué no era fácil para los nazareos obedecer el mandato de Números capítulo 6, versículos 6 y 7? El texto era claro. No acercarse a un muerto. Podría ser sencillo si no tuvieran una relación personal con el fallecido. Pero como dice claramente el texto, ni siquiera si el muerto era su padre, su madre, su hermano o su hermana, es decir, personas muy allegadas a él, ahí sí la situación cambia porque era un familiar cercano. Así que cumplir con este voto sí que era muy delicado y doloroso para este nazareo. Debían demostrar que tenían una fe fuerte para Jehová para obedecer este mandato. Párrafo 11. ¿Qué debemos estar decididos a hacer cuando tratemos asuntos familiares? Y tenemos también que ver la imagen. Nuestro voto de dedicación a Jehová es muy serio y lo demostramos mediante nuestras decisiones aún en asuntos familiares. En 1 Timoteo 5:8 se recuerda que debemos cumplir con las responsabilidades familiares y debemos hacerlo lo mejor que podamos. Pero nunca ponemos lo que quieren nuestros familiares por sobre lo que quiere Jehová. Eso lo tenemos muy claro. Por eso en ocasiones
como dice al final del párrafo 11, tenemos que sacrificar hasta cierto punto la paz con nuestra familia a fin de agradar a Jehová. Y en la imagen que observamos, dice la pregunta, ¿estamos dispuestos a poner a Jehová en primer lugar incluso en los momentos más difíciles? Y en la descripción de la imagen dice, debido a su voto, un nazareo no puede participar en el funeral de un familiar muy querido, así que cuando se llevan su cuerpo, se queda mirando desde lejos en una azotea. Sin duda algo muy, pero muy difícil, y eso aplicándolo para nuestros días, en la época de la pandemia del COVID-19, muchos de nuestros hermanos no pudieron estar junto a sus familiares que murieron debido a que o habían restricciones de parte del gobierno o habían algunas instrucciones teocráticas que tenían que obedecer en el caso de algunos que estaban en Betel. Sin duda fue muy doloroso. Muchos no estuvieron en el funeral o enfermedades graves de familiares. Párrafo 12. Cuando se le presentó una situación familiar difícil, ¿qué hizo Alexandru y qué no hizo? De nuevo en la sección La verdad cambia la vida de las personas, en el video de Alexandru y Dorina, bajo el título El amor es paciente y bondadoso, ellos relatan que empezaron iguales a estudiar la Biblia, pero luego ella dejó de hacerlo porque pensaba que no iban a cumplir con lo que estaban aprendiendo y quería que su esposo también dejara de estudiar. Él le explicó con tranquilidad y tacto que lo seguiría haciendo. Y según el video, pues ella indica que le ponía a hacer tareas muy complicadas y largas para evitar que salga a predicar o vaya a las reuniones. Y él seguía apoyándola y hasta le preguntaba en ocasiones qué más puede hacer para ayudarle. Y eso comenzó a afectar el corazón de ella y por supuesto, aunque lo criticaba y lo trataba mal, por eso él estuvo a punto en varias ocasiones de dejar de estudiar la Biblia. Pero con el tiempo, el ejemplo de él, el hermano que le ayudó, Alexandru, le dijo que no dejara de estudiar, que más adelante posiblemente su esposa tomara una decisión diferente, y así fue. Esto le impulsó a que su esposa vuelva a estudiar la Biblia. Un bonito ejemplo de que, aunque uno ama profundamente a la familia, como los nazareos, pero a veces hay que hacer sacrificios por demostrar que amamos más a Jehová. Párrafo 13. ¿Cómo podemos demostrar que amamos a Jehová y a nuestra familia? Si hacemos las cosas a la manera de Jehová, tendremos familias felices y, por supuesto, Jehová observará nuestros sacrificios que hacemos por servirle, así como también de cuidar a nuestros familiares con amor y respeto. El siguiente subtítulo dice: animémonos unos a otros a ser como los nazareos. El párrafo 14. ¿A quiénes debemos animar sobre todo? A los que también están hoy haciendo sacrificios por servir a Jehová. Pueden haber en nuestra congregación o conocer a hermanos que están simplificando su vida para mayor actividad espiritual donde hay mayor necesidad. O los jóvenes que son leales en sus escuelas, o hermanos o estudiantes de la Biblia que a pesar de la oposición familiar mantienen su lealtad. Es muy lindo el texto que pone aquí de Job 16:5. Pero no lo haría, más bien les daría fuerzas con palabras de mi boca. Así que también algunas expresiones de aprecio a estos hermanos o personas que están estudiando y van progresando, vale la pena que les digamos, y esas pequeñas palabras que tal vez no cuesten mucho para nosotros decirlas, pero para ellos es un impulso grande para continuar en el servicio a Jehová. Veamos la pregunta 15. ¿Qué han hecho algunos hermanos para ayudar a quienes están en el servicio de tiempo completo? Es bonita la experiencia que se presenta aquí en el párrafo de una hermana mayor que vive en un país llamado Sri Lanka y que le subieron su pensión. ¿Qué es lo que ella hizo? Ayudar a unas precursoras pagando las facturas de teléfono de ellas. Eso le quitaba un poquito de la presión a nuestras hermanas. Un bonito gesto de generosidad y que ayudaba a las hermanas a seguir siendo precursoras y, por supuesto, aunque sin duda realizaban su actividad normal para obtener dinero, para pagar sus facturas, pero la hermana quiso contribuir un poquito más.
Lo mismo puede pasar en nuestra congregación. Podemos observar a hermanos que han venido a ayudarnos, tal vez algo de comida podría servir, como hizo aquí la hermana, pagar algo que ellos tengan necesidad. Hay tantas maneras que podríamos nosotros colaborar sin necesidad de pedirles si podemos ayudar. Aquí la hermana lo hacía y posiblemente lo hacía constantemente. Veamos la pregunta 16. ¿Qué nos enseña el ejemplo de los nazareos? Que los sacrificios que nosotros hacemos por servirle a Jehová no pasan desapercibidos por Él. Los valora muchísimo. Sabe que de todo corazón deseamos agradarle y estamos dispuestos a hacer sacrificios para cumplir con nuestro voto de dedicación. Y otro hermoso texto que se pone aquí es Proverbios 23:15 y 16, donde Jehová indica que si somos sabios, Él se alegrará. Y dice el versículo 16, lo más profundo de mi ser se llenará de alegría. Así que afecta lo que nosotros hacemos por demostrarle cuánto lo amamos a Jehová. Revisemos las preguntas de repaso. La primera, ¿cómo demostraron los nazareos que estaban dispuestos a hacer sacrificios y que eran valientes? En este estudio vimos que estaban dispuestos a dejar a un lado el llevar una vida normal para otros, como hasta simplemente dejar de beber vino, consumir uvas o pasas, que eran cosas normales del consumo diario. También por el voto que hacían dejaban crecer su cabello, llamando mucho la atención de otros. Y hasta hacían sacrificios de no estar en momentos difíciles de sus vidas, como si un familiar de ellos, muy querido, moría. Estaba prohibido que ellos se acercaran al cuerpo. Sin duda era una vida llena de sacrificio. La siguiente pregunta. ¿Cómo podemos animarnos unos a otros a ser como los nazareos? Bueno, podemos observar y animar a hermanos que están haciendo esfuerzos por simplificar su vida para dedicar más tiempo a las actividades espirituales. O algún joven que pasa por situaciones difíciles en la escuela y permanecen leales aún así a Jehová. O hermanos y estudiantes de la Biblia que a pesar de la oposición familiar son leales a Dios. La última pregunta, ¿qué aprendemos sobre Jehová gracias al voto de los nazareos? Deja claro que Jehová valora mucho los sacrificios que hacemos por servirle, además de honrarnos al darnos la oportunidad de demostrarle lo mucho que lo amamos. Y como bien se dejaba en una de las notas de uno de los párrafos, este punto de los nazareos no solamente está dedicado o abarcando solo a los que están en el tiempo completo, como los precursores y otras actividades espirituales. Esto aplica a cualquier siervo de Dios que hace un sacrificio, aún por ejemplo manteniéndose leal a pesar de la situación que se tenga que presentar en escuela, colegio, trabajo o a nivel familiar. Sin duda es un bonito recordatorio de cómo nosotros hacemos cosas que Jehová valora. Eso es lo importante. Eso es lo que revisamos aquí en esta semana del 22 al 28 de abril. Sin duda tenemos buenos recordatorios, buena participación también porque aunque son pocos párrafos, solo 16, pero hay mucha información que se va a tratar con los textos bíblicos que están incluidos. Recordamos el tema del estudio. ¿Qué aprendemos del ejemplo de los nazareos? Es el artículo de estudio número 7. Esperamos disfrutarlo bien durante nuestro fin de semana en nuestras respectivas reuniones y participar, por supuesto, y prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.